La entrevista Prime. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, buenas noches. Después de revisar la actualidad, llega el momento de profundizar en temas de contingencia. Lo hacemos en la entrevista Prime. Hoy conversando con el ex subsecretario del Interior, Felipe Arboe, además académico del Centro de Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián. Felipe, muchísimas gracias por esta conversación en la entrevista Prime. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gusto saludarte, Manuel. Partamos hablando de quizá el tema que se ha instalado en estos últimos días. A propósito de la muerte, conocimos ayer en el Biobío de un recluso que fue degollado al interior de su propia celda. Pero luego hoy día nos enteramos de un hecho que fue anterior a ese, pero no teníamos los antecedentes, de un hombre de 71 años que también murió apuñalado al interior de la cárcel, más de 200 puñaladas. Y hemos visto a las autoridades decir que Gendarmería está en control de las cárceles. Yo sé que la frase es muy amplia, pero la gente se queda con la idea de que en estricto rigor control no hay. ¿Qué habría que decir respecto a lo que ocurre hoy en nuestras cárceles, Felipe? Lo primero, quiero señalar, poner en contexto, estamos hablando que Chile hoy día tiene 81 penales, de los cuales 70 son urbanos. Tenemos una población penal que proporcionalmente es muy alta, 320 presos cada 100.000 habitantes. Para hacernos una idea, hoy día tenemos 58.000 y fracción personas al interior de las cárceles, algunos cumpliendo prisión preventiva, es decir, esperando sanción o condena, y otros condenados. Y el problema que se ha producido es que estos días se ha conmemorado un aniversario más, digamos, de la muerte de los 81 presos de la cárcel de San Miguel. Y parece que esa experiencia traumática para Chile no nos sirvió de nada para adoptar medidas preventivas. ¿Sabías tú que desde el 2010 hasta esta fecha han asesinado a más de 1.000 presos al interior de nuestras cárceles? 1.000 presos, lo que ubica a Chile dentro de los top 10, digamos, de homicidios de presos en América Latina. Eso es extremadamente delicado porque al final del día, cuando un juez decide condenar a una persona a una pena privativa de libertad, o bien lo mantiene en prisión preventiva mientras se determina si es culpable o inocente, lo que debiera existir es que existan condiciones de seguridad que le garanticen a esa persona esperar su condena o cumplirla según corresponda, y no ser asesinado como los más de 1.000 internos que han sido víctimas de homicidio. Entonces, esto es mucho más común de lo que parece. Lo que pasa es que probablemente no es noticia, y eso es extremadamente peligroso, digamos. De hecho, hay informes ya de la ex fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, que advirtieron esta situación. En nuestro caso, cuando presidía la Comisión de Seguridad Ciudadana, hicimos una visita a las cárceles con el senador Felipe Casas, el senador Juan Antonio Coloma, otros senadores, también Alfonso Urresti, y pudimos constatar un conjunto de irregularidades que se las entregamos al ministro de Justicia de entonces, pero lamentablemente la inversión en cárceles no es popular, y eso es un tremendo problema que enfrenta nuestro país, la falta de liderazgo para hacer inversiones o tomar decisiones que no son populares, pero son correctas. Ahora, claro, son temas que están vinculados, ¿no? Pero déjame entonces despejar la primera duda y vuelvo a preguntarte, después de este tremendo contexto que acabas de hacer, Felipe, ¿estamos realmente en control de las cárceles en Chile o no? Yo creo que hay un control relativo. Es decir, formalmente es cierto que no hay ningún penal cuyo funcionamiento dependa de una banda de crimen organizado. Pero de ahí a decir que no hay espacios de violencia o espacios donde los gendarmes no entren, me parece que es un poco aventurado. De hecho, uno podría preguntarse, si aceptara la declaración del ministro de Justicia, quien dice todas las cárceles están en control de Gendarmería, bueno, quiere decir entonces que Gendarmería se enteró de lo que iba a ocurrir, de lo que ocurrió o de lo que estaba ocurriendo. Y evidentemente claro, eso no pasó, ¿no es cierto? Porque si hubiera ocurrido, no me cabe ninguna duda que Gendarmería habría intervenido, pero no ocurrió. Es decir, tenemos un problema estructural. Primero, tenemos una sobrepoblación penal. Estamos hablando de un 160% de hacinamiento carcelario. Tenemos capacidad para 42.000 presos y tenemos 58.000. Segundo, adicionalmente, las condiciones de hacinamiento no siempre responden a la separación criminógena. Es decir, por más esfuerzos que haya Gendarmería, muchas veces concurren en un mismo recinto condenados por delitos de sangre versus delitos no de sangre. Y empieza el contacto criminógeno. Finalmente, las redes de apoyo se producen ahí. Y además, cualquier persona
se da cuenta de que las cárceles son verdaderos call centers delictuales, desde ahí se organiza el crimen, desde ahí se hace el negocio, desde ahí se estafa y adicionalmente también desde ahí se amenaza. Se amenaza a la familia de los gendarmes, se amenaza a la familia de los fiscales, a la familia de los policías y, ojo, también se amenaza a la familia de los presos si es que estos no cooperan. Entonces, también se produce que la familia de un preso comienza a ser víctima del amedrentamiento de otro criminal que le dice que si no participa en un delito determinado, su familiar al interior de la cárcel va a ser asesinado. Entonces, por eso es que es urgente adoptar medidas de control real al interior de las cárceles chilenas. Voy a hablar de esa medida de control en un momento más. Déjame ir profundizando en algunos elementos que adicionalmente estás entregando en esta respuesta, Felipe, porque, por ejemplo, esto de que son unas verdaderas call centers del crimen, entendíamos que con los bloqueadores de señales de celular, este era un problema que progresivamente se iba a terminar, pero pareciera que esto no está ocurriendo o sí está ocurriendo. No, eso está ocurriendo. Yo creo que hace una buena medida de este gobierno haber implementado un sistema gradual, porque todavía no se implementan todos los penales, entonces gradualmente eso se debiera ir terminando. Pero adicionalmente a ese bloqueo tecnológico hay que establecer, por ejemplo, medidas mucho más estrictas, tal como lo hacen los penales de países desarrollados, con aquellas bandas que son de crimen organizado o criminales extremadamente peligrosos. Por ejemplo, en primer lugar, restringir las visitas. No significa aislarlos, restringir las visitas. Y cuando hay visitas, no puede haber contacto físico entre el preso, el criminal avesado, y la visita. Y adicionalmente, esto se hace en presencia de un gendarme. Es decir, no hay privacidad en la conversación, porque se entiende que es extremadamente delicado. Segundo, Gendarmería debería llevar un control en línea de quienes van a visitar a los criminales más avesados. Porque probablemente, dado que el crimen organizado usa diversos territorios, tengamos las mismas visitas en Arica, en Santiago, en Puerto Montt, respecto de, por ejemplo, integrantes del Tren de Aragua, los piratas u otras bandas de crimen organizado que se estructuran en las diferentes cárceles. Perfecto. Entonces, Chile tiene que pasar esa etapa. Por ejemplo, uno se pregunta cómo a estas alturas los presos en Chile no tienen un uniforme único. El típico que se ve en las películas, el mameluco naranjo. Primero es antiflama, evita propagación del incendio. Y segundo, evita que dentro de bolsillos u otros elementos escondan elementos cortopulsantes, etc. Entonces hay que pasar a un estado superior para efecto de evitar lo que observamos permanentemente en Centroamérica, ¿no? Cuando tú dices, Felipe, que uno de los problemas que se produce en el interior de las cárceles es que se amenaza a fiscales, a gendarmes, a policías, ¿esa amenaza se materializan, se concretan? ¿De qué forma? Porque hagamos de cuenta ya, que los presos no están teniendo acceso a los teléfonos celulares. ¿Cómo se materializan esas amenazas? ¿Y son amenazas de qué tipo? Porque una cosa es la amenaza y otra la concreción de la amenaza propiamente tal. O sea, cuando no hay bloqueo tecnológico, las hacen a través de los teléfonos celulares. Y cuando hay bloqueo tecnológico, muchas veces lo hacen a través de las personas que los van a visitar, que como obviamente entran y salen, llevan el mensaje a algunos de las organizaciones, de las bandas criminales, diciéndole, mire, amenaza a la familia de tal o cual gendarme. Y hoy día, como hay una especie como de psicosis de publicar todo lo que la gente hace en Facebook y en las redes sociales, es muy fácil identificar personas. Y eso es extremadamente delicado. Porque obviamente si le encargamos a Gendarmería de Chile, a los gendarmes y a las gendarmes, un rol tan delicado como el custodiar a aquellos que hacen del crimen su actividad habitual, lo mínimo que tiene que hacer el Estado es darle la debida protección a ellos y a sus familias. Por eso es que también hay que adoptar medidas preventivas, ¿te fijas? Para cuidar a esa gente, porque si no lo que ocurre es que imaginémonos por un minuto un gendarme amenazado o cuya familia se encuentra amenazada, sus niños se encuentran amenazados, evidentemente ese gendarme podría ser presa fácil para que realice algunas acciones de beneficio a determinado tipo de criminales. Y eso sería extremadamente delicado para la seguridad, digamos, del país. Ahora, tú has planteado, Felipe, varias veces en esta conversación la necesidad de adoptar una serie de medidas y que al mismo tiempo, sin embargo, pareciera ser muy impopular destinar mayores recursos a Gendarmería. ¿Cómo se trabaja esa ecuación entonces? Porque al final no se puede obligar, digamos, a la autoridad a tomar decisiones que pareciera van como un poco a contrapelo. ¿Cómo se hace?
Porque creo que los elementos están arriba de la mesa y son bastante convincentes como para tomar las determinaciones que hay que adoptar, ¿no? Bueno, uno echa de menos liderazgo como el del presidente Lagos, ¿no? Que no le tembló la mano al momento de realizar la construcción de la mayor cantidad de penales en la historia de Chile. Y lo hizo no porque quisiera meter más presos, es porque había una realidad que había que hacerse cargo. Y claro, hubo protestas, hubo manifestaciones en ciertas localidades. Bueno, se adoptaron medidas de mitigación, pero vuelvo a insistir, los gobernantes están para adoptar las medidas que son correctas, no las del aplauso fácil. Y una de ellas es que se requieren construir más cárceles, nos guste o no nos guste. Hay algunos que dicen, no, que esto es la represión. Perdón, tener a 58.000 presos en cárceles para 42.000, eso sí que genera un cuadro de explosión en cualquier momento. Por eso es que es tan importante construir más cárceles y adoptar medidas inmediatas, como digo, la segregación absoluta de las bandas criminales, la separación completa. Luego, tener medidas, por ejemplo, de redadas permanentes, pero efectivas, eficaces. Si piense que hay veces que Gendarmería hace una redada en un determinado patio, digamos, o en alguno de los bloques de la cárcel, y resulta que a los 3 días muere alguien. Eso quiere decir que algún tipo de elemento quedó allá adentro. Entonces, también hay que tener sistemas, por ejemplo, detectores de metales, ya no solo en la entrada a la cárcel, quizás en los pabellones, ¿no? Entonces, todas estas medidas es parte de una estrategia más integral. En oportunidad, propusimos como Senado un conjunto de medidas, pero, insisto, lamentablemente, no invertir en cárceles no siempre es popular, porque cuando usted invierte en algo, deja de invertir en otra cosa, y muchas veces la gente dice, ¿por qué se invierte en esto? Ahora, ojo, si no se en cárceles, el riesgo de inseguridad es aún mayor. hablemos un poquitito, Felipe, de la cantidad de presos que tiene nuestro país. Estamos en la parte alta, ¿no?, de la tabla de cantidad de presos por cantidad de habitantes en Chile. 320 presos cada 100.000 habitantes. Exacto. Esto tiene que ver con, uno, una mayor eficacia por parte de nuestras autoridades para poder detener y condenar a delincuentes, un país más delincuencial que otros, o tercero, un excesivo, si se quiere, populismo punitivo, es decir, populismo punitivo en el entendido de que aparece un delito o una situación que genera un impacto social y automáticamente se convierte en una ley que castiga con cárcel. No sé, voy a poner un ejemplo, quizá un poco burdo, pero el que se me ocurre. Ciclista que atropelló a un peatón y lo botó y le provocó la muerte. No, se castiga con cárcel si es que los ciclistas andan por la vereda y provocan la muerte de un peatón. Que automáticamente vemos que hay una reacción y un cierto populismo punitivo de castigar porque se congracia con la opinión ciudadana. ¿Cuál es la realidad de por qué tenemos tantos presos en Chile? Bueno, como estamos en la época de la paz, yo diría alternativa es todas las anteriores. Ya. O sea, por un lado, hay populismo penal en el sentido que se aumentan las penas de manera desproporcionada a ciertos delitos que se ha demostrado que la cárcel no va a rehabilitar, por un punto. En segundo lugar, porque también tenemos un problema de reacción, es decir, se cree que la forma de sancionar a una persona, aún por un delito menor, es la privación de libertad, porque está en la conciencia colectiva de que las otras medidas sancionatorias nos resultan. Por ejemplo, el trabajo comunitario, el arresto domiciliario nocturno, el arresto domiciliario total. La gente dice, no, eso no se cumple. O el alejarse de determinadas personas, ¿no? Entonces, como eso no se cumple, como no hay un juez de cumplimiento de condena, de penas, que esté fiscalizando que las penas realmente se cumplan, las que no son privativas de libertad, entonces mejor metámonos a todos presos. En otros países hay un conjunto de delitos menores que no tienen sanción de cárcel, pero son tanto más eficientes porque exigen trabajo a la comunidad, exigen, por ejemplo, alejarse de determinadas personas, andar con el brazalete o la tobillera, y eso se cumple. Aquí está la percepción de que eso no sirve. Y como no sirve, entonces vamos metiendo a la cárcel sin necesidad de hacer un estudio de cuál es la capacidad que tenemos como país de tener presos, porque a todo esto, además, esto implica un costo de mantención adicional, un gasto corriente, de esa forma, digamos, y que no es menor, digamos. Entonces, por eso es que es tan importante hacerse cargo de la realidad criminal. Y por otro lado, si uno tuviese que tomar una medida, creo que tiene que llegar un momento en que Chile tenga un juez de cumplimiento de penas para separar la función del que juzga del que verifica que se esté cumpliendo la condena, porque ahí podríamos tener eventualmente sanciones mucho más
eficaces. Le voy a dar un ejemplo. Si alguien es sorprendido rayando, haciendo un graffiti o rayando, digamos, muros, y resulta que producto de eso después se genera todo un cuadro de enfrentamiento, bueno, capaz que lo manden a prisión preventiva, digamos, se encarga de seguro de tipificar eso. ¿No sería más eficaz, por ejemplo, que a esa persona se le obligue a pintar esa muralla y 10 murallas más, digamos, que estén rayadas y a los padres se les cobre la pintura? Sería mucho más eficiente, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero está la percepción de que eso no sirve y eso es un problema, ¿no? ¿Cuánto porcentaje de la población penal corresponde a quien está en prisión preventiva? Hoy día, mira, la estadística en el sistema antiguo era 70% prisión preventiva y 30% condenados. O sea, la gran mayoría de la cárcel estaba llena de personas esperando saber si eran condenados o no, ¿no? Ahora, esa ha bajado considerablemente, bajó al principio de la implementación de la reforma y ahora volvió a subir porque los jueces y el legislador ha ido instalando la idea de que el peligro para la sociedad durante el desarrollo del juicio es mucho más amplio, o para la seguridad del ofendido, es decir, las causales para la prisión preventiva han aumentado. Y por tanto, hoy ya tenemos más o menos 60-40, 60 en prisión preventiva y 40 de condenado. Sigue siendo muy alto, debiera ser mucho menos, digamos. Sobre todo pensando, voy a decir en abstracto, que una persona que ha cometido algún tipo de delito, pero que no representa ningún peligro para la sociedad, ni para la seguridad del ofendido, ni para la investigación, no debería estar preso. Es impopular, pero no debería estar preso, porque también nos hemos ido acostumbrando a que muchas veces se realizan los juicios principalmente a través de los medios de comunicación, es decir, se busca instalar la culpabilidad de una persona a través de los medios y no de los elementos probatorios. Y eso también es muy complejo. Lo que voy a decir, lo que les digo es impopular, pero es cierto que también ocurre en esa materia. Ahora, Felipe, ¿cuánto contribuye a corregir parte de estos problemas el Ministerio de Seguridad? Porque el Ministerio de Seguridad básicamente lo que pretende es, claro, perseguir delitos y tratar de ser lo más eficiente y que esto genere un desincentivo, pero al mismo tiempo podríamos encontrarnos más temprano que tarde a la vuelta de la esquina con una mayor cantidad de población carcelaria. A ver, existe consenso político y técnico en la necesidad de contar con un funcionario 24/7 dedicado a la seguridad y no como hoy día que el ministro, o en este caso ministra del Interior, se dedica a una parte importante a los temas políticos, que le demanda la jefatura de gabinete y en otra parte a la seguridad, descuidando uno u otro. Entonces me parece bien el avance en esta materia. Segundo, parece bien que el Ministerio de Seguridad nuevo que se va a crear cree lo que se llama el sistema de seguridad, es decir, que las instituciones que participan de la seguridad entiendan que no son compartimentos estancos, sino que son parte de un sistema y por lo tanto que tienen que trabajar en conjunto. Yo no entiendo por qué hoy día Carabineros tienen un sistema georreferenciado, la PDI tiene otro, el gobierno tiene otro, el Ministerio Público tiene otro. Debería haber uno solo donde todos participan, intercambiar información, sea mucho más eficiente. Pero ¿cuál es el problema? Es que primero, si usted va a crear un ministerio de seguridad, la clave es que tenga mando único, que tenga capacidad operativa y manejo de información de inteligencia. Y el problema que se produce es que, en este caso, vamos a tener en la bajada territorial un CEREMI. Y ese CEREMI va a depender del ministro de Seguridad, en materia de seguridad pública, pero va a recibir instrucciones del delegado presidencial, cuyo jefe es el subsecretario y la ministra de Interior, cuando se trata de manifestaciones. O sea, tener dos jefes. Las policías van a tener dos jefes porque el que va a ordenar el desalojo va a ser el servicio por instrucción del Ministerio del Interior, no el ministro de Seguridad. ¿Te fijas? Entonces, ahí hay un problema práctico, porque se resolvió de mala forma un elemento que es muy determinante, que es el orden público y la seguridad. Porque alguien podría decir que los overoles blancos son orden público, pero cometen delitos. ¿Quién decide? Ahí hay un primer problema. El segundo, no tiene justificación tener dos subsecretarías, una de seguridad y otra de prevención del delito. Oiga, hagamos lo siguiente, a la de prevención del delito cambien el nombre y póngale subsecretaría de seguridad. Nos evitamos el típico celo entre dos subsecretarios, la duplicidad de jefe jurídico, de choferes, de autos, etcétera. Burocracia, ¿no? Y luego, adicionalmente, fíjese que el ministro de Seguridad no va a ser el jefe de la Oficina de Inteligencia. Esa queda dependiendo del Ministerio del Interior. Eso cuesta mucho entenderlo. Sí, cuesta mucho entender eso. Sobre todo considerando que Chile no está sufriendo un aumento de la delincuencia de oportunidad. No es que el señor que pasa y ve el balón de gas va y tiene la oportunidad de robarlo. No.
Lo que Chile está sufriendo es un avance del crimen organizado. Y el crimen organizado supone, para que sea efectiva la lucha, un Estado organizado. Y eso supone necesariamente inteligencia e información. Entonces, un ministro de Seguridad sin el control de la inteligencia, déjeme decirle por lo menos mi experiencia, la verdad es que es bastante compleja la situación, porque además de esto se va a enterar primero el ministro de Interior y no el ministro de Seguridad. Entonces, nuevamente, si se dijo que el ministro de Interior iba a salir de la labor de seguridad, ¿para qué le dejan la labor de inteligencia? ¿Te fijas? Entonces, esas son las bajadas las que pueden enredar la eficacia del sistema. Muy interesante conversación. Felipe Arboe conversando con nosotros esta noche en la entrevista Prime. Muchísimas gracias, Felipe, por este diálogo. No, gracias a usted y ojalá que nos vaya bien. Mira, sin seguridad no hay libertad y sin seguridad no hay inversión. Así que Chile necesita recuperar sus niveles de seguridad que teníamos a comienzos de los 90 probablemente, o mediados de los 90, porque no poder salir en la noche o que la gente tenga, como lo han dicho los diferentes estudios, el mayor temor de los últimos 20 años, evidentemente genera un país menos libre, personas menos libres y más atemorizadas. Así que ojalá les vaya bien en esta causa, digamos, de mayor seguridad con el Ministerio. El ex subsecretario del Interior, académico del Centro de Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, Felipe Arboe, conversando con nosotros esta noche. Muchísimas gracias nuevamente, Felipe. Gracias, que esté bien. Chao. Y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos en la entrevista Prime. Hasta la próxima. La entrevista Prime.